¿De cuántas formas se puede construir el número 2020 siguiendo las flechas? Si observamos la figura, en este problema lo importante es cuidar el sentido de las flechas. ¿A qué me refiero con cuidar el sentido de las flechas? A que tenemos flechas que van hacia la derecha y flechas que van hacia abajo. Es decir, no vamos a poder hacer aquí iniciar y luego bajar y luego ir a la derecha y luego tratar de subir, porque iríamos en sentido opuesto. Entonces básicamente eso es lo único que hay que cuidar. Hay que visualizar a ver qué situaciones o qué detallitos o características de la figura nos pueden ayudar a encontrar ideas que nos hagan más fácil la solución del problema. Pero bueno, es momento de pausar el video y de copiar el problema en su cuaderno para que lo intenten, y ya que lo hayan resuelto regresan al video. Bueno, básicamente la primera solución es una solución que le vamos a llamar de exploración. ¿Y a qué me refiero con exploración? Pues básicamente a contabilizar todas las formas, a señalarlas. Pero es importante que cuando iniciemos resolviendo un problema y que la primera idea que tengamos y prácticamente la única sea explorar, hay que hacerlo, y ya más adelante nos vamos a ir dando cuenta que otras cosas podemos hacer. En este caso, pues la forma más sencilla de construir el 2020 va a ser esta, y luego si seguimos en ese orden, porque este tipo de problemas hay que tener un orden, aquí podríamos tener otra forma, ¿sí? Pero vamos a ver un detalle importante. ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando lleguemos a la última manera? Pues va a ser algo así, y si nos fijamos es muy parecida a la que está señalada con rojo, pero en el sentido opuesto. Entonces por ahí pueden empezar a explorar bastantes cosas. Les recomiendo sacar las demás formas de construir el 2020. Por el momento yo voy a pasar a la siguiente solución. En esta segunda solución vamos a empezar a analizar un poquito. Sabemos que el 2020 es un número que tiene 4 cifras. Y sabemos que vamos a iniciar en el número 2. Entonces voy a establecer ya ese punto de inicio. Ahí está el número 2. Y entonces vamos a ver de qué otra manera vamos a poder llegar al primer cero. ¿Sí? Si nos fijamos, podemos llegar con una flecha hacia la derecha o con una flecha hacia abajo. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que pues obviamente los únicos sentidos que tenemos para las flechas es a la derecha y es hacia abajo. Entonces pues en cada dígito del 2020 lo vamos a poder obtener avanzando hacia la derecha o hacia abajo, hacia la derecha o hacia abajo. Y entonces de aquí podemos visualizar que iniciando en el 2, iniciando aquí en el 2, es decir, tenemos una sola opción porque es nuestro inicio, pero para las siguientes vamos a tener dos posibles formas de llegar al siguiente dígito. Y aquí también vamos a tener 2, y aquí también vamos a tener 2, y ya tenemos un poquito de práctica con este tipo de razonamientos. Así es que pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar 1 por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8. Eso significa que vamos a tener 8 formas distintas de construir el 2020. ¿Sí? Y lo podemos desglosar un poco. Voy a poner ya nada más las cifras de las centenas, decenas y unidades.
Y nosotros sabemos que la primera podría ser todo hacia la derecha. Y aquí tenemos el primer 2020. Y luego para el siguiente 2020, que va a ser algo así, nosotros sabemos que nuestro camino va a ser derecha, derecha, abajo. Esta primera derecha es esta de aquí, y luego esta segunda derecha es esta de acá, y este tercer movimiento que es hacia abajo pues es este de aquí, ¿sí? Para que no se me vayan a perder. Bueno, esa sería una forma. Vamos a ver otra que podría ser algo así. Y esta forma pues será derecha, abajo, derecha. Y si nos fijamos, lo que vamos a hacer es ir acomodando esta flecha que es hacia abajo y la vamos a ir intercalando. La siguiente podría ser así, y esa forma, pues si la primera debe ser hacia abajo y la siguiente es hacia la derecha, el número se va a formar de esta manera. Y lo podemos seguir haciendo. De todas maneras no son muchas formas, son nada más 8. Pero pues aquí ya está el ejemplo. Esto que estamos haciendo aquí básicamente va a ser la solución anterior, que es explorar todas las formas de generar o de construir el 2020. Entonces supongo yo que ya más o menos tienen visualizado a qué me refiero con estas flechitas. Entonces vamos a la siguiente solución. Para esta tercera solución vamos a utilizar el mismo diagrama. Voy a dejar la imagen con los números del lado izquierdo para tenerlo como referencia. Y bueno, nosotros sabemos que aquí vamos a iniciar, donde puse la estrellita roja, y entonces sabemos que lo que vamos a estar haciendo es ir avanzando para formar el número. Entonces una estrategia muy sencilla y que sirve en muchos casos es ver de cuántas maneras puedo ir avanzando. ¿Para qué? Porque nosotros sabemos que cuando lleguemos a este punto, a este punto, a este punto y a este punto, habremos formado el 2020. No importa por dónde lleguemos, pero sabemos que vamos a estar formando el 2020. Entonces vamos a contar de cuántas maneras se puede llegar al último dígito, es decir, al último cero. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Si nos fijamos, para este primer círculo que tenemos aquí o que tenemos acá, tenemos nada más una forma de llegar a él. Entonces voy a ponerle aquí un 1 porque nada más tenemos una forma de llegar a él, y aquí también nada más tenemos una forma de llegar a él. Luego en este siguiente círculo también nada más tenemos una forma de llegar a él, es decir, la única manera de llegar es por la izquierda, y por lo tanto también aquí nada más tenemos una forma de llegar. Y si nos fijamos, esta figura tiene simetría. ¿Por qué? Porque vamos a tener exactamente la misma cantidad de maneras de llegar a un lado que al otro. Y si nos fijamos, pues en este vertical solamente podemos llegar desde arriba. Ok, vamos entonces a ver cómo se va a llenar estos otros tres circulitos. Para llegar a este circulito de aquí, pues podemos llegar por arriba o podemos llegar por la izquierda. Es decir, tenemos dos formas. Y esas dos formas, pues en realidad nada más es sumar este uno de aquí y este otro uno de aquí. Y entonces, si seguimos ese razonamiento, aquí a este círculo tendremos tres formas de llegar, uno por la izquierda y dos por arriba. Y esos dos por arriba, uno va a poder venir desde mero arriba y el otro va a poder venir desde la izquierda y luego ya hacia abajo.
y entonces aquí va a pasar exactamente lo mismo. Y ya lo único que nos queda por hacer pues es sumar todas estos numeritos de aquí, porque cada uno de esos numeritos significa las formas en las que vamos a poder llegar al último cero, es decir, las formas en las que vamos a poder construir el 2020. En este caso pues sabemos que es 1 más 3 más 3 más 1, y sabemos que esto son 8 formas, que coincide bastante bien con las soluciones anteriores. Esta solución es muy común, es muy conocida y es bueno dominarla porque nos va a solucionar muchas cosas. Simplemente lo que hay que tener cuidado pues es con las restricciones que luego nos da el problema. En este caso nos dice el problema que solamente podemos avanzar hacia la derecha o hacia abajo. Entonces esa parte es importante. Pero bueno, vamos a la siguiente solución. Esta cuarta solución es un poquito más recreativa. Si observamos estas figuritas que acabo de poner aquí, pues nos vamos a acordar muy rápidamente de un juego muy clásico que se llama Tetris. Y en el Tetris tenemos estas figuras que en realidad en matemáticas se llaman tetrominos. ¿Por qué? Porque son figuras que se pueden formar con 4 cuadrados que comparten al menos un lado. Y en este caso, las figuras, los tetrominos, son 5. Son este de aquí, este de acá, uno de estos azules, una de estas verdes y una de estas rojas. Ahí tenemos las 5. ¿Por qué aparecen más? Bueno, lo que hice fue girarlas y luego reflejarlas. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, estas figuras que tengo aquí abajo, las rojas, las verdes y las azules, coinciden para formar el 2020. Si las sobreponemos, pues aquí iniciaríamos con el 2 y luego aquí sería el 0 y luego el 2 y luego el 0 y lo mismo aquí. ¿Sí? Luego en esto que es el verde tendríamos para empezar ese 2020 y luego aquí tendríamos este otro 2020 y luego estas que son forma de L, pues aquí tenemos una y luego aquí tenemos otra y luego otra aquí y otra más aquí. Es decir, es como si tuviéramos algo así. Y ahora lo importante o algo que podemos rescatar bastante es, pues si las contamos las figuras, tenemos 2, 4, 6, 8, que son las 8 formas. Y entonces, ¿qué pasa con los otros dos tetrominos? Estos que están acá arriba, de color ocre. Si nos fijamos, aquí no, esta cuadrícula de 2×2 no corresponde. Es como si viéramos esta parte de aquí. Y si nos fijamos, pues no lo podemos formar de esa manera. ¿Por qué? Porque no podemos, si lo quisiéramos hacer así, sería como bajar y luego a la derecha y luego volver a subir. Y esto pues no está permitido. Entonces, por eso esta figura no nos sirve. Y si analizamos la siguiente, que se le llama T por la forma, pues no podríamos formarlo porque no podemos regresar. Es decir, no, si lo hacemos de esta manera, bajamos y ya no vamos a poder regresar para escribir el otro 2 por acá. Entonces, pues esta otra figura tampoco nos sirve dadas las condiciones del problema. Pero investiguen, les recomiendo que investiguen sobre los tetrominos. Es un tema bastante interesante en matemáticas. Y pues aquí tenemos estas formas que si se regresan a la primera solución, pues estas son las 8 soluciones que deben de poder encontrar si lo hacen a mano. Entonces
Entonces espero que les haya gustado este problemita. Es un problemita muy bonito, muy clásico, pero que nos va a dar muchas ideas y muchas formas de visualizar las cosas. Entonces cualquier duda o cualquier comentario, por favor me lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayudo.